porque no he tenido el tiempo para hacerlo. Ya. El desarrollo del contenido, creo que el lunes ya estoy subiendo el material. De acuerdo. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, compañeros, pues yo creo que vamos empezando, también como por el respeto del tiempo de los que llegaron puntuales, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer el cierre del curso Sorprender para Aprender, Educación Virtual. Fue una experiencia pues interesante, bueno, está haciendo porque pues todavía no se ha finalizado. Pero pues hoy es el último encuentro que vamos a tener de forma sincrónica. Sí, Diana, la idea era pues también apoyarlos con ese tema, con el tema del tiempo, porque pues sabemos que en estos días estamos con varias cosas para hacer, ¿no? Y pues con todos estos cambios que hemos tenido que asumir, entonces valía la pena como tener en cuenta para modificar los tiempos. Bueno, esperamos realmente que esta haya sido una experiencia enriquecedora para todos y cada uno de nosotros. Me incluyo allí porque pues creo que en cada proceso de formación, de aprendizaje, nosotros también estamos aprendiendo bastante, ¿no? Nosotros aprendemos de cada uno de los aportes que hacen ustedes. Ustedes hicieron unas entregas y están haciendo unas entregas, no han finalizado todavía, pero las entregas que hemos visto pues también nos enseñan bastante y nos enseñan desde varias perspectivas. Una de ellas es pues los diferentes contextos en los que se desenvuelven ustedes, que pues son similares a los nuestros. Sin embargo, hay ciertas particularidades, por ejemplo, en el público, por ejemplo, en los contenidos, en las temáticas que trabajan, en sus áreas de especialidad. Y entonces ahí tenemos una línea en la que hemos aprendido bastante. Y el otro elemento en el que también aprendemos es cuando revisamos, cuando leemos cada uno de sus entregables, entonces sabemos que pues hay algunos elementos dentro de el mismo curso y dentro de la metodología que estamos siguiendo que son mejorables. O sea, todo yo personalmente considero que tiene sentido cuando estamos observando y estamos pensando en cómo mejorar y en cómo podemos cada día aportar un poco más de valor. Sí, ese finalmente es como el propósito que tenemos nosotros como docentes. Nosotros, todos, ustedes en este caso como participantes, nosotros como facilitadores, pero todos somos docentes y estamos en un proceso de aprendizaje permanente. Esto no para y pues el propósito es que lo veamos de esa manera todo el tiempo. Y esa es una experiencia súper enriquecedora por eso. Bueno, en este momento yo voy a contarles como algunas conclusiones que sacamos del ejercicio que hicimos, sobre todo en la primera parte, que es el objeto o el contenido que estaba relacionado con la planeación. Era el componente que yo, bueno, que mi equipo y yo más bien, lo iba a decir al contrario, mi equipo y yo teníamos a cargo. Y pues realmente vimos que hubo una experiencia enriquecedora para todos. Ahí en ese primer momento, en ese primer entregable de planeación, encontramos algunas cosas. Algunas de ellas se las pusimos ahí en la retroalimentación que ustedes recibieron. Algunas, bueno, la mayoría de ellas de forma particular a cada uno de los equipos utilizando, a cada una de las personas, perdón, estos no eran trabajos en equipo, a cada una de las personas utilizando una rúbrica, tratamos de dejarle de la manera más objetiva posible lo que habíamos encontrado. Y ya de manera general, en el tablero de noticias también les colocamos algunas observaciones que pues, nos parecieron bastante pertinentes. Hay una en la que me quiero enfocar en este momento y es
pensar en cómo hacemos y profundizar un poco en cómo hacemos para que desde ese primer momento de la planeación sepamos que realmente lo que vamos a hacer, lo que vamos a construir requiere unas metodologías y unos elementos diferentes a los que utilizamos cuando estamos en la presencialidad. Habían otros componentes allí, por ejemplo, la definición de los objetivos. En eso pues vale la pena profundizar un poco, pero pues los objetivos tanto en la presencialidad como en la virtualidad pues tienen que ser los mismos. O sea, el desarrollo de competencias, el aporte de las capacidades que se dan en un proceso formativo a unos estudiantes es exactamente el mismo cuando trabajamos en la presencialidad que cuando trabajamos en la virtualidad. Hay otro componente y es que desde la planeación misma necesitamos pues tener claros cuáles son los referentes teóricos, cuáles son los elementos conceptuales sobre los que vamos a fundamentar y a sustentar pues, lo que vamos a facilitar. Eso pues a manera general pues no es tan complejo, pero realmente la parte en la que encontramos que había más puntos por mejorar es que todavía estamos diseñando y todavía estamos planificando, pensando en que el proceso formativo es igual a un proceso formativo presencial. Si ustedes recuerdan allá en esa primera presentación, de hecho en la que yo estaba a cargo, les decíamos es que hay diferentes referencias que podemos utilizar y les compartimos allí un modelo que era el modelo TIPAC y en ese modelo TIPAC decíamos que necesitábamos tener unos conocimientos tecnológicos, conocimientos de contenidos y pues hasta ahí teníamos todo como organizado, pero el tercer elemento es en el que creo que deberíamos profundizar y es el elemento pedagógico, es el componente pedagógico. ¿Por qué me refiero en este momento a ese componente específicamente? Porque creo que definitivamente los elementos pedagógicos que utilizamos en la presencialidad deben ser diferentes específicamente ahí a los de la virtualidad. Las metodologías, empezando porque pues, vamos a tener que darle mucha más autonomía a los estudiantes, pues empiezan a modificarse, empiezan a cambiar. Los componentes de herramientas, por ejemplo, que podemos utilizar deberían también ser diferentes. Encontramos que en algunos de sus trabajos incluso en la parte de la ubicación, en donde se van a ofrecer estos programas de formación que ustedes estaban diseñando, allí mismo estaban colocando hasta la dirección de la institución. Y pues realmente en un programa virtual pues tenemos que empezar a pensar en otros espacios, en otros entornos diferentes al físico. Los entornos deberían ser los entornos virtuales que ustedes están diseñando y que la institución está poniendo a disposición también de los estudiantes y de ustedes como docentes para facilitar de la mejor manera y poder cumplir con la misma efectividad que se cumplen los objetivos en la presencialidad, también cumplir estos objetivos en la virtualidad. Entonces, bueno, creo que ese es como el aporte más importante que me parece que vale la pena hacer énfasis. Y pues que también esperamos que lo tengan en cuenta para la entrega final, porque pues en esa entrega final ya ustedes van a consolidar todo lo que han construido desde la planeación, pasando por las herramientas y finalizando con la evaluación, pues si ya lo vemos desde el entorno de la práctica, ¿no? De la ejecución como tal. Sabemos que aquí pues tuvimos un cambio en este proceso, planeación, evaluación y herramientas, pero pues es diferente cuando planeamos a cuando ejecutamos. Entonces cuando vamos a ejecutar y tenemos estos tres componentes claros y alineados, entonces pues los resultados van a ser los mejores. Bueno, esa es como una reflexión en cuanto a la planeación, al momento de planeación que quería compartir con ustedes. Y bueno, quiero finalizar para darle pues el paso a mis compañeros para que también les cuenten un poco acerca de cómo
vieron ellos las otras partes de los entregables. Quiero darles las gracias por haber participado en este proceso, por habernos permitido trabajar con ustedes. Es un tiempo limitado, pero creemos que fue bastante enriquecedor, como les dije al principio, tanto para ustedes como para nosotros. Muchísimas gracias. Cristian, quisiera hacer un aporte ahí, Claro que si sí, me profesor. permites aquí la palabra. Claro que sí, Juan Carlos. Creo que, gracias, muy amable, Cristian. Creo que esta planeación, digamos, en el entorno de la circunstancia que nos tocó en el momento dar, fue muy esencial esa planeación en caliente. Y digo en caliente porque sí o sí tocaba hacerlo. O sea, llegó un momento en el cual nos dijeron, señores, a partir de esta fecha, colegios y universidades en casa. Y entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y entonces fue cuando digamos, las instituciones dijeron, no, vean, nosotros tenemos estas herramientas, tenemos este cuerpo docente, es alinearnos a esta circunstancia, es, venga, trabajamos en equipo, venga, buscamos esas sinergias para mirar cuál es la mejor herramienta, cuál es la mejor disposición, y creo que fue un ejercicio muy, muy enriquecedor, pero como te digo, flash, en caliente, y que realmente, pues, al principio el acople fue un poco duro, fue fuerte, pero que realmente se están viendo los resultados. Muchas gracias. Perfecto. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias a usted por el aporte y bueno, gracias también por haber participado. Espero que nos podamos encontrar más adelante ya cuando las condiciones mejoren y esto pues va para todos, ¿no? Chévere que de este espacio pues no quede solamente como el aprendizaje y como de todos estos elementos que son muy importantes, pero pues también que podamos construir como redes de colaboración académica, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte para hacer? ¿O podemos darle el paso a nuestros compañeros? Yo también les quisiera dar las gracias por el apoyo pues en estas circunstancias, por todo lo que nos han enseñado. Realmente han sido cosas muy útiles. En mi caso, pues que he trabajado como profesora siempre en clases presenciales, para mí esto ha sido, todas estas clases y las herramientas que ustedes nos han brindado han sido súper útiles para poder aplicarlas, conocer y conocer, digamos, diferentes herramientas para la aplicación de actividades. Para mí ha sido fantástico. Entonces, por mi parte, para todos, muchas gracias por el curso. Excelente, profesora Diana, muchísimas gracias. Bueno, entonces le doy el paso a mis compañeros para que les socialicen los resultados de los siguientes momentos. Bueno, si te parece, Cristian, entonces tomo yo la palabra. Claro que sí, profesor Diego, adelante. Bueno, colegas, muy buenas noches para todos nuevamente. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes aquí de nuevo. Este camino que empezó hace unas semanas tenía como objetivo escucharlos, compartir con ustedes unos conocimientos, unas experiencias, unas formas de ver este asunto de la educación en la virtualidad. No existe un tiempo definido en la práctica que les pueda decir a ustedes o a nosotros, ya estamos listos para que se enfrenten a las realidades que estamos viviendo ahora. Creo que, como bien lo apuntaba el profesor ahora, a todos nos está tocando aprender en caliente. Y lo pongo en plural porque hasta a nosotros, profes de CEIPA, que llevamos un afortunado legado histórico de la virtualidad, nos ha tocado reinventarnos en algunas cosas. Sin duda ha sido una experiencia bastante enriquecedora para todos. Como profesor que forma administradores y que también gusta de formar profesores, me he sentido muy contento de estar aquí acompañándolos y me honra mucho pues ver sus mensajes de agradecimiento y la forma en que han recibido todas las retroalimentaciones que les hemos dado. En la segunda charla, a propósito de este segundo momento que les mencionábamos, estaba el de evaluación. Y era un momento crítico, era un momento en el que yo les decía que plantear la evaluación en un momento de
de planeación de una actividad desde el punto de vista pedagógico, logístico. No era una tarea fácil y que implicaba repensarse muchas cosas, sobre todo porque los entornos cambiaron y prácticamente la mayoría de nosotros ya veníamos en un contexto en el que no estábamos muy acostumbrados, que era la virtualidad. Daniel, profesor Daniel Londoño, quien les habla, estuvimos la semana pasada leyendo cada una de sus planeaciones hasta la parte de la evaluación y encontramos varios asuntos que vale la pena como mencionar acá. El primero de ellos es que yo soy licenciado en matemáticas y me gustó mucho leer pues como de tanta variedad de temas, de química, de economía, de administración, de física. Me pareció bastante interesante. O sea, me entretuve mucho leyendo las planeaciones, sobre todo por las temáticas y los objetivos que plantearon. Hay un primer elemento que vale la pena destacar de la planeación que muchos de ustedes hicieron y fue el asunto de los resultados de aprendizaje. Colegas, hay que pensar en el resultado de un aprendizaje en función de qué es lo que ustedes esperan a nivel formativo en el estudiante, más que el instrumento a presentar. Voy a poner un ejemplo. Un colega puso de resultado de aprendizaje presentación de un taller. Entonces, yo pregunto, si el objetivo de nuestro proceso formativo y hasta el evaluativo es formar al estudiante en unas competencias que le permita desenvolverse en el mundo, ¿realmente el resultado de un aprendizaje propiamente dicho es presentar un taller? ¿O qué de lo que conceptualmente he elaborado con él a nivel del área en la que estoy le va a posibilitar como profesor dar cuenta que ese estudiante sí aprendió? Entonces ese resultado del aprendizaje, colegas, va asociado con el objetivo que ustedes tenían planteado. Y yo no creo que el objetivo de una actividad sea que presenten un taller. Yo espero estar haciéndome entender y es lo siguiente. La evaluación va más allá de pensar el resultado puntual en una sesión de clase. La evaluación tiene que trascender el aula virtual o presencial, incluso la misma academia, y debe pensarse en el ser humano que está formando y cómo eso lo va cómo lo va a transformar en su vida, en su cotidiano. Entonces, el resultado del aprendizaje hay que concretarlo en términos de la aplicación en contextos, ojalá reales, de ese conocimiento, de ese concepto matemático, estadístico, físico, etcétera, etcétera. Muy bien. Otro asunto que analizamos Daniel y yo es la consistencia en cuanto a las actividades que plantearon. A algunos de ustedes les pedimos en esa retroalimentación que hicimos a través de los foros de dudas, perdón, los foros de presentación de las actividades, que para la próxima entrega nos contaran un poco más de qué se iban a tratar, digamos, esa variedad de actividades que planteaban, porque decían, vamos a utilizar esto, vamos a plantear preguntas de este tipo, un conversatorio, entonces listo, está planteado como un todo, como un general, pero una planeación debe sostenerse a sí mismo, debe mostrar que no es ambiguo, que digo, vamos a hacer un cuestionario. Bueno, ¿qué tipo de preguntas tiene el cuestionario? ¿Va a tener en cuenta estos aspectos teóricos? ¿Va a tener en cuenta estos asuntos metodológicos? Porque, colegas, una característica que tiene una planeación, y seguramente Cristian lo comentó en algún momento, o los colegas de la parte de planeación y hasta las de herramientas, es estas planeaciones que ustedes hacen no se quedan únicamente para la labor que ustedes hagan en sus cotidianos. Una planeación que incluya todo debe ser transferible, debe generar conocimiento, debe ser un recurso que usted en cualquier momento le diga a un colega, yo preparé esta guía, quiero compartirla contigo. Pero si yo digo en una guía en una planeación, voy a hacer un cuestionario, pues yo si la recibo digo, ¿y cuestionario de qué? Pues yo sé que va a ser un cuestionario, muy bueno hacer un cuestionario, muy bueno hacer una exposición, pero ¿qué tanto nivel de especificidad le voy a presentar yo a la comunidad para decirle esta actividad va a tener estas características? Muy bien. Otro asunto es la rúbrica. Vi rúbricas muy ricas en criterios y en niveles, pero yo llamo la atención en la necesidad de que la rúbrica sea lo suficientemente objetiva para que un estudiante no se me acerque y me diga,
o me escriba más bien, porque no se va a poder acercar, me escribe y me diga, profe, no estoy de acuerdo con esa valoración que me pusiste en tal criterio. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda en el asunto de las rúbricas? Hay que tener criterios muy claros y muy al punto, muy objetivos. Entonces, ¿cómo yo como profesor valoro y que al estudiante le quede claro que él entendió mucha parte del material, que él presentó la mayoría de las estrategias, que él expuso algunos aspectos? Entonces, yo lo que les propongo es, hay que poner criterios que si en un nivel es 4, en el otro diga 5. Si yo digo que se completó en un 80%, yo tengo que poder presentarle evidencias a ese estudiante de por qué fue el 80 y no el 82, de por qué fue el 80 y no el 100. Porque si yo digo, el estudiante cumplió con la mayoría de los criterios o presentó la mayor parte de las lecturas, yo me quedo como en las mismas. La mayoría es que la mitad más uno. Y si la mitad más uno es el penúltimo criterio, ¿cómo alcanza el último? ¿O cómo alcanzó uno que sea menor? Entonces, claro, los tiempos lo entendemos perfectamente. Todo esto, como lo decía el profe Fuencaliente, fue sobre la marcha. Pero como alguna vez les comentamos acá, lo que queda aquí en adelante es mucho camino para que ustedes recorran y aprendamos juntos y nos cuenten cómo estas planeaciones, estas formas de ver la evaluación, por ejemplo, les va a ayudar a dar cuenta de todos esos aspectos a nivel metodológico y didáctico. Bueno, yo voy a parar ahí. Yo me uno al comentario de Cristian. Me sentí muy contento y me he sentido muy contento de estarlos acompañando en esta charla que compartí con ustedes de evaluación. Me gustó mucho la forma en que participaron, en que hicieron comentarios, en que lo vieron a través de su propia práctica, de su propia enseñanza. Y creo que a nosotros como profesores eso ya nos da una buena lectura de cómo ustedes se estaban apropiando de estas iniciativas. Hay que decir que infelizmente no todos los que originalmente se inscribieron pudieron participar, pero yo creo que implícita y ahora explícitamente quedan ustedes la tarea de replicar todas estas estrategias, contar a los colegas de sus universidades qué hicimos acá, por qué lo hicimos y cuál fue la necesidad que nos llevó a presentarles todo esto que con tanto cariño CEIPA presentó y preparó para ustedes. Entonces, gracias, muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros sus experiencias, hasta por hacer catarsis a veces, por dejarnos conocer sus experiencias y sus áreas de formación, y espero que en otro momento, en condiciones más tranquilas y tal vez menos contingentes, nos podamos encontrar como académicos y como personas. Le paso la palabra entonces al colega de la siguiente área. Y un abrazo para todos. Hola, un momentico, antes de que hable León, hay dos preguntas que en el chat. Una, queda abierta la plataforma para seguir viendo los documentos y video. Sí, suponemos que por un tiempo ustedes tendrán acceso a eso. La idea es que lo puedan aprovechar, bajen igual los materiales para que los tengan ustedes. Y la certificación del curso, que es la otra pregunta que hacen ahí, organizaremos los que hayan participado, los que hayan hecho las entregas y alcanzado pues lo que se buscaba, pues recibirán un certificado. Listo. Eso era para responder a esas preguntas, Diego, antes de, perdón. Tranquilo, Pachito, muchas gracias a ti. Bueno, colegas, entonces yo de nuevo les doy las gracias. Espero que hayan quedado con certezas e incertezas, porque eso también se trata del proceso de formación. Aquí no tenemos, ni nunca pretendimos tener la verdad absoluta, ni adoctrinar, ni evangelizar a nadie, pero en lo que se refiere a la educación virtual, creo que hay mucho todavía por discutir y estamos abiertos a escucharlos y a compartir con ustedes lo que hemos construido a través de la experiencia y un proceso de formación constante con ustedes. Bien, yo quisiera continuar entonces con el componente de las herramientas. Si bien es cierto, son estas tecnologías las que hoy pues, nos convocan a abrirnos a estas nuevas posibilidades. Digamos que sobre las herramientas hay mucho que decir,
estas tecnologías están ciertamente impactando la educación, lo hemos venido diciendo de muchas formas, porque pues estamos convencidos, nosotros vivimos la virtualidad en nuestro quehacer permanente, y obviamente estas herramientas, digamos, no son fruto de una ola, de una moda, una tendencia. Estas herramientas llegaron para quedarse, ¿no? Y cada vez vamos a ver herramientas que tienen muchas más funcionalidades y muchas más potencialidades. Pero es importante como hacer algunas reflexiones acerca de las herramientas en aras de los trabajos que ustedes vienen desarrollando, aunque todavía no nos han entregado la última parte que tiene que ver precisamente con las herramientas. Yo he visto algunos compañeros que ya han entregado, por lo menos han hecho algunas menciones, y obviamente uno entiende que esta primera aproximación no es fácil, estas herramientas exigen un tiempo para conocerlas, pero digamos que podemos desde ya hacer como fijar como algunos hitos que nos permitan abordar, ¿no?, estas nuevas realidades. Lo más importante es que aquí lo que está en el centro no es cómo utilizar las herramientas, no es un problema tecnológico. Si bien es cierto, en la educación a veces lo más visible es la técnica o el método que estamos utilizando, realmente el énfasis hay que hacerlo de pronto en aspectos conceptuales, aspectos epistemológicos que van a sustentar precisamente el uso y la aplicación de estas herramientas y de estas tecnologías. Por eso en la unidad ustedes ven que se hacen preguntas como qué enseñar, a quién enseñar, qué se aprende, cómo se aprende, porque digamos que esas son las preguntas esenciales en el acto pedagógico. Estas herramientas ciertamente están mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje, están potencializando el aprendizaje, están abriendo nuevos escenarios y nos están mostrando que hay nuevas formas de aprender. De hecho, la mayoría de las investigaciones sobre estos tópicos todavía están digamos, en una fase exploratoria. Todavía no existe unas metateorías del conocimiento, del aprendizaje que sustenten el acto de aprender a través de las tecnologías, ¿cierto? Hay unas propuestas teóricas y hay unos primeros acercamientos, pero por eso lo que decía Diego es muy cierto. Estamos de alguna manera apenas iniciándonos en esta realidad, aunque esto lleva ya 2 décadas. Digamos que cada vez lo digital va a estar más presente en nuestro diario vivir, ¿no? Y pasamos del e-learning al ML-learning o el mobile learning o aprendizaje en la movilidad. Y hoy se habla, por ejemplo, del U-learning o aprendizaje ubicuo o aprendizaje en contextos o en multicontextos. Es decir, todas estas propuestas, insisto, responden a estas tecnologías que cada vez, pues, digamos, invaden más nuestra cotidianidad, la manera en que estamos gestionando el aprendizaje, se van insertando, ¿no?, en el diario discurrir de la vida, en la cotidianidad. Y digamos que eso ha mejorado mucho los procesos de aprendizaje formal, no formal e informal. Entonces, digamos, como a manera no de conclusión, pero sí como recoger un poco. Es una invitación a que no le tengan miedo a las tecnologías. Ellas vinieron para aportarnos, para apoyarnos en nuestro trabajo docente. Es cierto, damos por sentado que el docente es un experto en su área de conocimiento, pero hoy nos invitan también a profundizar en las teorías pedagógicas, en el acto comunicativo como tal, para poder soportar estas tecnologías y utilizarlas de tal manera que esto sea un acto reflexivo y crítico, ¿no? Yo creo que podría uno concluir inclusive que al elegir ustedes las herramientas que quieren empezar a aplicar, tener en cuenta primero los conocimientos previos de sus estudiantes, que esas herramientas fomenten el aprendizaje significativo, es decir, aquello que le es cercano al estudiante, que le es familiar, porque eso, digamos, favorece, ¿no?, el aprendizaje en la medida en que el estudiante
siente cercano ese conocimiento, la necesidad de motivar y orientar, es decir, que estas tecnologías también nos permitan acercarnos al estudiante bajo otras mediaciones y obviamente fomentar la interacción. Creo que esa es una de las grandes riquezas que tienen estas herramientas a través de los foros, las wiki, los blogs y bueno, muchas otras herramientas que permiten una construcción colectiva del conocimiento. Aquí es donde, digamos, hay unas propuestas de educomunicación, de cómo podemos a través de estas tecnologías mejorar esa interacción, esa construcción colectiva del conocimiento. Las herramientas que les hemos presentado son apenas un abrebocas, son solo algunas, existen muchas más y reitero lo que ya mis compañeros les han expresado. Sería muy bueno crear una comunidad de aprendizaje que entre todos podamos aprender. De hecho, esto es una construcción, todos estamos de alguna manera pues en construcción, ¿cierto? Y bienvenidas las propuestas, inclusive con la lectura de los trabajos de ustedes hemos aprendido, yo inclusive he tomado nota de algunas herramientas que ustedes están proponiendo. Entonces la idea es que cuando ustedes en su unidad traigan estas herramientas, no sea simplemente para mejorar el paisaje escolar, para, digamos, cumplir con el requisito de la tecnología, sino verdaderamente hay una intencionalidad explícita que ustedes la están colocando allí, es decir, ustedes ya tienen claro en qué momento dentro del desarrollo de su unidad van a utilizar la herramienta, con qué propósito pedagógico y cómo la van a evaluar finalmente, ¿no? Yo insisto, algunos han sido un poco tímidos, traen las herramientas ofimáticas ya tradicionales, pero digamos que hay muchas más y hay que seguir explorando. La invitación, insisto, es a que sigamos, ¿no? en este caminar. Yo sé que este curso no alcanza a copar tantos temas que la virtualidad está impactando de manera fuerte, pero digamos que lo que queremos es abrirlos como a esta realidad, que ustedes se inquieten y se motiven a seguir en un proceso permanente de aprendizaje. Listo. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario hasta acá, profes? ¿Algo que agregar? Ya hemos hablado mucho nosotros, ¿no? Entonces ahora les vamos a dar la palabra a ustedes a partir de unas preguntitas. Vamos a hacer un par de preguntas y queremos escucharlos a ustedes frente a qué nos podrían compartir. Bueno, esta pregunta, quisiéramos saber ¿cómo se sintieron ustedes durante todo este proceso? ¿Qué momentos pasaron? ¿Cómo fueron? ¿Qué fue más fácil? ¿Qué fue más difícil? ¿Quién nos quisiera contar un poco de esto, así como el profesor Carlos Mauricio está escribiendo en el chat? Buenas noches. Hola, Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aprovecho para hacer mi intervención. Yo no he sido el más aplicado subiendo mis labores. De hecho, creo que una la subí mal. Pero, pues quiero compartir como mi experiencia con la Universidad de América. Y justamente estamos en una semana donde estamos haciendo como un informe de todo este seguimiento del aprendizaje que hemos podido consignar en estas semanas de trabajo con la universidad. Entonces, paralelamente, digamos que a unas estrategias que se están manejando, pues ya uno comienza como a hilar un poco la estructura de lo que uno ve en el curso versus lo que estamos tratando de implementar en la universidad. Hay cosas como la evaluación cualitativa y el seguimiento al aprendizaje que justamente pues ahorita son cosas como muy importantes para nosotros a tener en cuenta, y pues hablábamos de ciertos temas como del tema formativo, ¿cómo lo podemos decir? La evaluación cualitativa en el aspecto formativo, ¿no? En tener en cuenta, por ejemplo, para nuestros estudiantes valorar el proceso más que el resultado ha sido como importante. Y pues de hecho yo en el curso con CEIPA pues no he podido tener como un gran proceso porque me he puesto como a mirar de aquí para allá como los documentos, lo que desarrollamos allá y acá, pero pues
creo que en parte este momento como definitivo nos va a servir como para estructurar mucho ciertas cosas y estrategias que estamos nosotros mismos formulando. O sea, nosotros veíamos, por ejemplo, una guía de curso o un sílabus de la asignatura y uno comienza ahora a replantearse, a decir, caramba, nuestros resultados de pronto sí hay que hilarlos de otra manera porque ante estas situaciones pues la interpretación ya se vuelve un poco como más ambigua, se me hace a mí. Pues quería compartir esto y pues de alguna manera lo pone a uno a reflexionar mucho en la estructura en la que uno está, pues digamos, incorporando toda esta serie de documentos para pues el uso constante y el trabajo con los estudiantes. Gracias. Muy bien, Diego, gracias. Juan Carlos Rodríguez levantó la mano. Profesor Juan Carlos, adelante. Diego, muchísimas gracias. Sí, digamos que primero agradecerles a ustedes la inmensa disposición y obviamente este trabajo colectivo para podernos ilustrar sobre estas herramientas y sobre estos nuevos sistemas de trabajo académico. Digamos que uno de los aspectos más relevantes que vi dentro del curso es cómo encarar la evaluación. De pronto, quitarnos ese esquema que traíamos del tema numérico, cualitativo, a un tema ya más, cuantitativo, a un tema más cualitativo, a un tema de poder entender realmente esa posición del estudiante, esa posición del ser como un todo, y que no es solo y exclusivamente el tema que se está impartiendo, sino lograr esa conectividad que ya no es presencial, sino que ya es virtual y que tiene que tener unos elementos no solamente de un internet, sino también de que el estudiante esté comprendiendo lo que realmente se está difundiendo. Entonces, todos los días, todo momento, todo instante es un tema de evaluación. Desde la postura, desde la participación, desde el complemento, desde la misma entrada, digámoslo así, al vínculo que se está creando en ese distanciamiento que de pronto tenemos a través de una pantalla. Entonces yo creo que ese cambio es muy importante para lo que se viene, porque yo creo que esto nos ha permitido también entrar en esa dinámica de entender muchos factores. O sea, el factor humano es uno de los factores más esenciales para uno comprender, porque puede que la otra persona esté en una situación que realmente necesita de un apoyo, de un mayor tiempo valorativo, que y en muchas circunstancias en la presencialidad se podía estar dando, pero que de pronto se ahogaba en el hecho mismo del compartir con los mismos compañeros, pero que de pronto el profesor no tenía esa relación un poco más directa cuando ya es de acá para allá y de allá para acá. Entonces, creo que sí, ha sido muy enriquecedor toda esta dinámica, obviamente muy corto, pero creo que muy sustancioso. Todos los días es de aprender. Yo creo que todos los días nosotros estamos enfocados a mirar cómo mejorar, cómo trascender, cómo difundir realmente el conocimiento. Entonces, no, agradecerles a ustedes muchísimo y todo lo que podamos nosotros crear en redes académicas, bienvenido sea, que es lo más importante. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Muy amable por su comentario. Profesor Mauricio García, ¿iba a decir algo más? Profe Mauricio. Bueno, mientras tanto, la profesora Paola. Sí, gracias. Lo primero es, obviamente, agradecerle a CEIPA por el trabajo. Debo decir que le responden a uno muy rápido cualquier inquietud. Yo no sé cómo hacen, yo no logro cubrir todos los correos que mis estudiantes me piden. Entonces, la respuesta ha sido muy, muy rápida, el acompañamiento ha sido constante. Y también quiero agradecerle a la universidad misma, a la Universidad de América, que fue pues, la que nos promovió estar en esta parte de la formación. Yo, más allá de lo que mis colegas han dicho y de lo que los demás compañeros han dicho, lo que yo he descubierto en este proceso resulta que me parece que me está enriqueciendo para cuando pase el temblor, como siempre lo he dicho. Curiosamente siento que esta parte
enriqueció mucho más mi proceso para cuando yo vuelva a las clases presenciales. Hemos descubierto con mis estudiantes algunas actitudes y algunas herramientas que pueden seguirse usando así no sigamos en la virtualidad. Es decir, podemos seguirlas usando cuando volvamos a las clases presenciales y espero poderlo hacer. Además de la parte humana, lo que decía el profe que habló anteriormente, pues también he encontrado esa parte humana, mucho de esperar que el estudiante entre a la plataforma, de que hay un problema de internet, de que hay un problema de conexión, o sea, lograr entender cada problemática individual era algo que de pronto a uno se le había olvidado un poco en la presencialidad. Esto lo recojo precisamente de los informes de evaluación que estamos realizando para la Universidad América esta semana. Los estudiantes han dicho precisamente eso, que el hecho de aislarnos nos ha humanizado un poco más y hemos logrado entender cuál es la situación individual de cada persona, que no la entendíamos cuando estábamos todos allá. Entonces, o que sencillamente la pasábamos por alto, o perdón la expresión, no nos importaba. Entonces, creo que más allá de que lo que han dicho mis compañeros del enriquecimiento del conocimiento ahorita para el trabajo que estamos haciendo, me parece que me aportó más para cuando todo esto pase, que ojalá sea pronto, y poder llevar todo esto a mi aula presencial, que por cierto se le extraña bastante. Muchísimas gracias. Así es. Profe, muchísimas gracias por su correflexión. Muy pertinente. Profesor Gustavo. Diego. ¿Sí? Mauricio García. Buenas. ¿Para hablar Mauricio? Sí, gracias. Es que cuando tú me llamaste, estaba mirando la plataforma precisamente. Es una de las inquietudes que tengo, que yo abrí 3 foros, pero nunca se alimentó de los demás compañeros. Vamos a revisar entonces si fue que se abrió en otra parte, profe, pero claro, o sea, haremos todo lo posible, como lo hemos dicho, para que puedan tener toda la retroalimentación. Ah, bueno, gracias. Sí, señor. Y el otro es una inquietud que nos han transmitido algunos profesores, compañeros de la universidad, que por motivos de clase no pudieron asistir a las sesiones, pero vieron después los videos y están pendientes de las tareas. Si hay alguna posibilidad de que en la última tarea se recoja todo lo visto y puedan ser partícipes entonces del curso. Vamos a hacer la consulta, profe, a ver si esos casos particulares de la imposibilidad de atender en el horario se puedan revisar. Y me imagino que los colegas lo preguntan es en términos de certificación. Sí, pues para terminar el curso, porque han asistido, digámosle, asincrónicamente a las charlas y han tenido, pues, vieron que se dio plazo hasta el lunes y quisieran como presentar ese trabajo final, pues para hacer partícipe su participación también. Pues si le parece, profe y colegas, no sé, Pacho, si estás de acuerdo, hacemos la consulta y les damos una respuesta por las noticias o por un correo. Listo, Diego, hacemos partícipes entonces. Muy bien, profesor, muchas gracias. Profesor Gustavo, ahora sí, qué pena. Tranquilo, buenas tardes, compañeros. Yo soy de la Universidad de América, como varios compañeros, y pues para mí este curso virtual ha sido una experiencia importante, enriquecedora. Pues yo sí llegué como a la mitad del proceso, pero tuve problemas de la ubicación. Sí, me costó un poquito al comienzo como ubicarme en la plataforma porque pues no fue como no fue como tan directo. Pero pues ahí pienso que recibí los videos iniciales y elaboré el plan, o sea, como todo fue sobre la marcha, pues el momento 1 sobre el plan inicial lo elaboré con me faltaron algunos elementos. En general, pues me sentí muy bien durante el proceso de formación. Ha sido un salto muy fuerte, muy grande. Y quizá pues la parte de los estudiantes que son los que nosotros nos estamos dirigiendo, ellos han
realmente pues el salto para ellos ha sido también como muy fuerte, en el sentido de que lo que comentábamos antes de la presencialidad a la virtualidad, pues hay un salto enorme, y adaptarse a los nuevos procesos pues requiere un proceso acelerado de adaptación, pero he notado en algunos casos, no en todos, porque pues, no todos asimilan igual, pues que al principio ellos tenían como que no estaban muy ajustados a este nuevo esquema. Finalmente, pues ellos ya se han ido acoplando, ¿no? Aunque hay el temor de que, la verdad, muchos de ellos se han preparado más en la presencialidad y esperan más como ese seguimiento presencial, que no es igual a uno virtual. Entonces, siente uno que, bueno, ahí como yo leí ayer algo, en estas etapas virtuales exige mucho más esfuerzo, tanto para el estudiante como para uno, porque uno siente que tiene que dar el máximo para poder ofrecer esos conocimientos, que no sea transmitirlos y ya, sino que uno quiere que esos conocimientos se transmitan, pero que los estudiantes se apropien. Entonces, el esfuerzo requiere que el nivel de concentración es mucho más elevado. El nivel no hay tantos distractores como en espacio abierto. Aunque el espacio abierto, pues la presencialidad implica interactuar directamente con el estudiante de frente a frente, y eso pues genera cambios en los comportamientos. Aquí pues es como más fijo, computador, como no computador, sino como concentrarse mucho en lo que está uno impartiendo. Pero hoy recibí unas retroalimentaciones, pensé que iban a ser, fueron positivas, de verdad, pues en algunos casos me ha gustado los comentarios. La otra parte de este tema del curso, el manejo de herramientas, son muchas herramientas, y pues yo ayer traté, antier, como de hacer unos videos y todo, tuve problemas en la grabación, no sé si eso entre como parte del proceso, estoy un poquito como confundido en el momento 2 y 3. Sé que toca entregar el plan completo, el momento 1, y los otros 2 toca hacerlo de las herramientas y lo de la evaluación. Lo que decía el profesor Mauricio, entonces yo mandé unos comentarios, le evalué a un compañero del plan, pero en mi caso no recibí como la retroalimentación. Estaba buscando dónde debo mejorar o algo, pero no lo he encontrado. Vamos a revisar entonces, profe. Sí me gustaría como saber, porque a mí me faltaron las rúbricas en el primer momento, entonces me falta complementarlas para la entrega final. Sí, tengo esa duda de dónde debo entregar. Yo sé que hay que entregarlo nuevamente, el plan completo, más la parte de evaluación y la parte de herramientas. Yo entré a la opción de herramientas, hice un video, pero después como que me perdí, lo grabé y no lo encontré. No sé si eso hay que anexarlo al proceso final. ¿Sí? Ayer hice 2 videos, pero después no sé dónde los ubiqué. Pero bueno, en general ha sido positivo. Muchas gracias a ustedes. He observado que tienen una experiencia enorme en este proceso de formación virtual, y eso pues para nosotros en mi caso particular, pues es un proceso importante de formación. Yo tuve acceso a esto pues hace 15 años con el Moodle, en las primeras versiones. Me acuerdo, así jocosamente, que en ese entonces la gente le decía al Moodle no el aula virtual, sino la jaula virtual. En ese entonces, en 2005, entonces parecía como curioso que se comparara el aula con una jaula, pero realmente uno encuentra que no es tanto así, es una cosa más abierta. En ese entonces se pensaba muy poquito en ese momento de la virtualidad, pero ya hoy día eso hace parte del quehacer. Es el día a día, sí señor. Y eso es todo. Muy bien, profe, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a los profesores Héctor y al profesor Oscar para pasar a la siguiente pregunta, si les parece. Profesor Héctor, tiene la palabra. Hola, buenas noches para todos. Mira, Hola, me profesor. parece bastante importante este proceso que hemos venido desarrollando, porque nos recuerda 3 cosas. 1, que el docente no es el único dueño del conocimiento, sino es un acompañante y es un tutor en el proceso de aprendizaje. 2, que los estudiantes también tienen alcance al objeto de conocimiento. Y 3, es justamente eso, hay un objeto de conocimiento, y pasar de una formación presencial a una virtual
nos enseña que que nos hacen falta estrategias, que nos hace falta mismo en muchas situaciones, porque muchos docentes tienen la costumbre de 5, 7, 10 años haciendo y enseñando exactamente lo mismo de la misma manera. Y pues lo digo como profesional en la parte como psicólogo, a la gente le debería enseñar como le gustaría que le enseñaran a ellos mismos y acortar justamente esa curva de aprendizaje de la mejor manera para con sus estudiantes. Cuando uno enseña, cuando uno se enamora de la educación y enseñar a los demás, es como motivo, como impulso, como hago gestión en el otro para que en ese objeto de conocimiento y en esa relevancia de la información, la magia del docente está en que él la quiera explorar e ir muchísimo más allá. Entonces, desde la pedagogía, desde la enseñanza, es una oportunidad muy bonita que tenemos de enseñar y de aprender nosotros también en el curso. Hemos tenido en este momento la gran oportunidad de aprender de nuevas herramientas, de aprender de otras personas desde otras perspectivas nomás, por ejemplo, cuando hacen su presentación en los perfiles, cómo se hacen, quiénes son, en qué se desenvuelven. Y ya cuando comparten las estrategias de evaluación, es interesante eso, saber y conocer de otras áreas y otras dinámicas que existen fuera de la que tenemos nosotros ahorita en cada universidad, y que el buffet definitivamente se ha servido y depende de uno qué es lo que uno quiere comerse de allí. Esa sería mi conclusión en ese proceso. Muy bien, profesor Héctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a finalizar entonces esta tanda con el profesor Oscar Vargas. Tiene la palabra, profesor. Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Me he sentido durante el proceso muy bien. En ese entender, tengo que agradecerles a ustedes por estos espacios. Creo que esto revive algo que de manera implícita el ser humano lo sabe, y es que nos hace falta el relacionamiento. Pienso que de estos encuentros sincrónicos lo valioso es ese punto de encuentro, y es lo que exactamente perdimos cuando nos aíslan de manera obligatoria, y es lo que extrañamos de las aulas. Pero eso también nos lleva a reflexionar algunas cosas, la conexión y la relación que se debe mantener, y ese debe ser el reto, digamos, en la virtualidad. Tengo que manifestar respecto al curso, por ejemplo, entiendo que son más de 200 colegas que están vinculados al curso, y en el grupo que a mí me correspondió, pues aparentemente no hay nadie, porque en el espacio donde tenemos que interactuar no hay tal interacción. Debe ser lo que varios profesores han mencionado, y es el hecho de que tú subes las actividades y la retroalimentación yo la recibo de CEIPA, pero pues no hay ninguno del grupo adicional. Y eso también me lleva a la siguiente conclusión para adicionar a todos los comentarios que han hecho, y es el hecho de que en la virtualidad el estudiante se tiene que volver protagonista de su proceso formativo. Y en ese sentido, nuestras estrategias o la planeación que se haga de cualquier curso debe ir enfocado a esa autodisciplina, a esa autorregulación, a esa autoorganización que debemos tener para poder avanzar. Voy a dejarlo por ahí para dejar espacio para más personas y para que continuemos. Un abrazo, igual estamos atentos. Muchas gracias, profesor. Muy amable por sus palabras. Bueno, siguiente pregunta detonante. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje? ¿Qué dicen, colegas? Obviamente, pues unos dirán que aprendieron muchas cosas, pero quisiéramos escuchar al menos el mayor aprendizaje que resaltaría. Para mí, y le voy a tomar ahí ya que estaba terminando, la parte de relacionamiento y conexión. Pienso que nos lleva
o a mí me lleva a reflexionar en la importancia de la interacción y el relacionamiento con los demás. Pienso que esa es el mayor aprendizaje que me da este tipo de espacios. Ahí dejo. De acuerdo. Muchísimas gracias, profe, por su aporte. Profesor Nelson Fernández levantó la mano. Sí, gracias, Diego. Pues indudablemente las herramientas, la explicación de hace 8 días del profesor León me impactó, pues tantas cosas que hay disponibles y a dónde podemos llevar esto, un alcance bastante grande. Nos abre un espectro que a mí personalmente me dejó muy motivado. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. Bueno, la profe Lucía dice, me sentí emocionada, entusiasmada y feliz de haber aprendido tanto y tan nuevo para mí. Gracias a IPEXEF por tan maravillosa oportunidad. Profe Lucía, gracias a usted por sus amables palabras. ¿Quién más tiene un aporte a esta pregunta? ¿Qué fue el aprendizaje, el mayor aprendizaje? No sean tímidos, hablen. Bueno, buenas noches. Profesor Florentino, buenas noches. El mayor aprendizaje es cómo poder de pronto visualizar de una forma diferente tanto el aprendizaje como la parte de seguimiento y evaluación de este tipo de herramientas, pasar de pronto de una metodología estática a una metodología dinámica, en donde todos tenemos una participación, los estudiantes una participación activa, mayor contacto. Para mí hay un factor humano y ese acercamiento más al estudiante y lo que se permite a través del uso de estas herramientas de que el estudiante interactúe más con los temas y como uno como profesor. Entonces, eso es un aprendizaje diferente y es la forma y las distintas variables que uno puede tener en un momento determinado para aplicar las asignaturas y para interactuar con los estudiantes. Gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, sigue la profesora. Voy a mencionarles quiénes tienen la palabra para que sepan pues el orden. La profesora Paola Edison, Juan Sandoval, la profesora Gloria pidió la palabra y la profesora Diana Madele. Entonces, profesora Paola tiene la palabra. Gracias. Bueno, muy corto ya que hay tantas participaciones atrás. Yo sí lo que aprendí fue a perderle el miedo al trabajo con las aplicaciones. Yo tenía más que miedo, pereza, mucha pereza estar sentada frente al computador. Mi trabajo siempre, yo soy profesora de química y para mí, yo soy experimental hasta la médula del hueso. A mí me encanta el laboratorio. Eso es algo que estamos compartiendo ahorita mucho con los estudiantes, que ellos sienten que su parte del laboratorio la están perdiendo. Pero, y pues siempre, digamos que de manera jocosa, molesté mucho a los químicos teóricos, que no entendía cómo uno hacía química sentado frente a un computador. Entonces, los físicos dirán lo mismo, claro. Exacto, entonces ya aquí esto me ha quedado aprendizaje para saber que sí se puede, que hay muchas herramientas y digamos que es el aprendizaje más fuerte, perderle el miedo a esta tecnología y estar sentado un poco frente al computador. Muchas gracias. A ti, profe Paola. Profe Rafael, mientras va tomando la palabra el siguiente profesor, dice que es complejo sintetizar esta pregunta, pero creo que el principal fue el aporte para derrocar el mito, comillas, que la educación virtual es de baja calidad. Eso me parece bastante pertinente allí. Gracias, profe. Profesor Edison Largo tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, muy amable. Bueno, para mí, pues desde luego que, como han dicho algunos colegas también de la América, ha sido las herramientas como un medio, ¿no? Ustedes igualmente lo han dicho desde el principio, la tecnología es una herramienta, no es la educación virtual ni presencial ni nada, es una herramienta. Pero esa herramienta acoplada al proceso de enseñanza, pues desde luego que no solamente enriquece toda la actividad docente, sino también la actividad anímica, emocional del alumno, que le permite abrir nuevos horizontes y así ellos mismos inclusive lo reconocen y lo exigen y inclusive pues obviamente manejan mejor la tecnología que uno. Y dentro de ese punto de la tecnología, pues desde luego
a muchos, bueno, al menos a mí, pues no es que sea apático, pero pues uno como que no le paraba muchas bolas, y este aislamiento obligatorio mundial, pues desde luego que ha cambiado muchos paradigmas al ser humano, y entre esos, pues para mí personalmente es o se acoge a la tecnología, o mejor dicho, siga aislado y no salga más al mundo. Es eso. Igualmente, dentro de este mayor aprendizaje fue, y estamos en ese proceso en América, ya lo comentaba un profesor inicialmente, de esta reflexión y este balance de la evaluación cualitativa, pues entender de que, oye, en la virtualidad ya uno reconoce que es más importante el alumno que uno, porque uno tiene que llegarle al alumno de la mejor forma, diáfana, tiene que ser claro, tiene que ser dinámico, tiene que ser hasta chistoso si no lo es, para poder incentivar a ese alumno no solamente a mirar el computador y la pantalla, sino que sepa entender a ese profesor y sepa no solamente escucharlo, sino ir más allá, extra virtual, e investigar como ellos lo han manifestado. Y lo otro, que aunque pues uno lo conoce y lo reconoce, pero muchas veces se pierden en esa instancia cuando está presencialmente, es la evaluación. La evaluación, pues obviamente cometemos muchos errores, uno trata de minimizar esos errores. Yo pues en mi vida docente de mucho tiempo siempre he considerado muchos criterios, no solamente las 3 evaluaciones, sino muchos. Pero si una evaluación, como ustedes decían y nos han manifestado y nos han inculcado a investigar, no está pegada al proceso de enseñanza, verdaderamente no vale nada, no tiene sentido. Entonces, eso ha sido para mí uno de los mayores aprendizajes, estos 3 factores, y desde luego, pues, por algo los escogieron a ustedes, a CEIPA, porque tienen la experiencia, tienen pues no solamente el conocimiento, sino han tenido ya más de 20 años en esta labor virtual, y por algo pues obviamente manejan muy bien, y cada día pues obviamente seguimos aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, profesor, a usted. La profesora Gloria seguía en la palabra, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias. Hola, profesora Gloria. Buenas noches. Bueno, para mí fue un cambio en muchos entornos, en muchos aspectos de nuestros entornos de aprendizaje con nuestros estudiantes. Pero lo que para mí fue más significativo, lo que fue de más aprendizaje, fue que yo siempre les decía a mis estudiantes, la tecnología existe y está para el servicio de nosotros, pongámosla en funcionamiento. No es, o sea, la tecnología va mucho más allá que simplemente Facebook, que simplemente WhatsApp. Y ahora cuando vemos todas estas tecnologías y todas estas herramientas trabajando en favor de un proceso de aprendizaje, ellas hoy precisamente tenían ese espacio para decirme, profe, muy chévere que podamos aprender tantas cosas, o sea, vinimos a aprender de pronto matemáticas, pero estamos aprendiendo a utilizar herramientas, estamos aprendiendo a comunicarnos, estamos aprendiendo a mostrar que el proceso se cumplió, que hemos logrado llegar al conocimiento sin siquiera vernos, sin siquiera estar en el mismo espacio. Entonces yo pienso que el mayor aprendizaje fue ese, mostrar que toda esta tecnología está bien enfocada y bien utilizada en la medida en que cumple la función de permitirles a ellas el aprendizaje, y a nosotros pues no solamente el desafío de proporcionar el conocimiento, sino que nos muestra la necesidad de estar en ese continuo aprendizaje, no solamente de nuestra área de conocimiento, sino de todo ese mundo que día a día cambia y cambia y nos desafía como profesionales y como docentes. Entonces quería aprovechar para agradecerle a CEIPA este espacio tan importante, de muchísimo crecimiento, porque así como lo ha sido para nosotros, lo ha sido para nuestros estudiantes, porque como ustedes lo decían, esperamos que lo repliquen. Y sí, claro, hay muchísimo que aplicar, muchísimo que enseñar, muchísimo que elaborar, que empezar a construir también. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Gloria. Profesor Juan Sandoval, tiene la palabra.
Hola, buenas noches. Pues para mí el mayor aprendizaje siento que fue todo lo relacionado con los elementos de la evaluación y en especial dos preguntas se me quedaron. ¿A quién y el cuándo? Esas dos porque uno debe conocer el contexto de sus estudiantes, la situación que están viviendo, cuáles son los recursos con los que cuentan y el cuándo porque uno siempre piensa, no, es una evaluación es al final del corte. Resulta que todo el tiempo se está evaluando, pero tienen que saber exactamente ese momento propicio para poder llegar a cumplir con los objetivos del proceso de aprendizaje. Entonces esa parte para mí la resalto, me quedó sí, como sonando bastante. Qué bueno, Gracias. profe. Gracias, profe. O sea, de eso se trata. Y son preguntas que no aplican solo para evaluación, sino hasta para el mismo proceso formativo. ¿A quién formo? ¿Cuándo formo? ¿Cómo formo? ¿Para qué formo? ¿Por qué formo? En fin. Profesora Diana Madeleine, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo coincido con la profesora Paola. Yo también, la ciencia para mí es muy importante, la investigación, el trabajo en el laboratorio. Entonces, cuando entramos en esto fue como, ¿y ahora? Porque, claro, la enseñanza de química pensé yo que se iba a tornar un poco más compleja, pero realmente con el uso de todas las herramientas que ustedes nos han enseñado, con el uso de las diferentes actividades que podemos plantearle a nuestros estudiantes, ha sido bastante gratificante darse cuenta que se puede y que es bastante interesante cómo los estudiantes pueden participar en un área como química, no solamente como poniéndolos ahí en las clases que teníamos presenciales a que ellos realizarán ejercicios, sino que efectivamente hay otros medios. Y esta semana que tuvimos la oportunidad de tener la autoevaluación y coevaluación, los mismos estudiantes coinciden en que efectivamente para ellos también fue al comienzo durísimo pensar en, pero hoy ciencias y qué vamos a hacer con los laboratorios, pero hoy no vamos a aprender, pero hoy entonces la parte experimental y ya coinciden en que en este momento para ellos también ha sido satisfactorio darse cuenta que pueden participar en foros, en wikis, en que la parte de laboratorio a través de las herramientas que estamos manejando han sido buenas y que realmente lo pueden lograr sin tener que ir a un salón. También resalto mucho, además de las herramientas que ustedes nos brindaron, para mí, al igual que el profe anterior, se me quedaron mucho las preguntas de evaluación. Normalmente cuando uno está en las clases presenciales, piensa que es como aplicar un parcial, pero definitivamente no. Es muy importante acercarse al estudiante y tener en cuenta todas las preguntas. A mí se me quedaron creo que 5, que era qué evaluar, cómo evaluar, a quién evaluar, por qué evaluar y para qué evaluar. Y cuando yo aprendí eso en este curso, me puse a recordarlo y pensar claro, lo importante que es todo esto, tanto en la parte virtual como en la parte presencial. A veces como que uno le da más importancia a otras cosas, pero realmente esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, para mí esas dos, evaluación y herramientas, han sido muy importantes para todo el proceso que estoy llevando con mis estudiantes. Excelente, profe. Muchas gracias por su reflexión. Profesor Walter. Buenas noches. Buenas noches, profe. Lo primero, pues, agradecerles por el proceso, agradecer por el curso. Ha sido buenísimo y me ha servido muchísimo. Quisiera resaltar varios temas que me parecen fundamentales. El tema de la motivación, de la retroalimentación y de la interacción. Entonces, aquí, en esta forma digamos, de este proceso, se posibilita bastante el tema de estar motivando a los estudiantes, pues con las mismas herramientas y tanto también la interacción que se tiene con cada uno de ellos. Pues en las clases presenciales hay que esperar a que el estudiante vaya a la clase y uno reunirse con los estudiantes y ahí es donde interactúa y hace la retroalimentación. Entonces me parece a mí muy importante porque esa retroalimentación se puede hacer de una manera permanente, en cualquier momento, a cualquier hora. Y me parece que es fundamental la retroalimentación en el aprendizaje. La evaluación es durante todo el tiempo. Yo considero que es en todo momento, a todo lo largo del curso. Permanentemente estamos evaluando, permanentemente estamos retroalimentando y eso es fundamental para el aprendizaje.
Y todas estas cosas tiene motivado al estudiante. Si el estudiante está bien retroalimentado, él está motivado. Entonces, quiero resaltar eso. Otra de las cosas es el tema de la autoformación. Me gustó mucho el video que nos pusieron allí del profesor o el conferencista ingeniero de sistemas que contaba la historia de los niños de la India y cómo aprendían cuando les ponía un monitor un computador a su disposición y los dejaba y se iba y volvía a los 2 meses y encontraba que ellos habían aprendido muchísimo. Eso me impactó bastante, muy bueno. Entonces, eso nos dice a nosotros, bueno, ahí están las herramientas, ahí están las cosas, el estudiante explore, mire y vemos que realmente el estudiante es capaz de aprender solo. Eso era todo lo que quería comentar. Muy bien, profesor Walter. Muchísimas gracias. Bueno, y para terminar esta tanda, el profesor Héctor pidió la palabra nuevamente. Adelante, profesor. Bueno, respecto a la evaluación, quería mencionar que el qué, por qué, cómo, para qué, todos los 5 tópicos que están allí, pero hay uno muy importante y el que no hemos trabajado a fondo, pero quisiera resaltarlo, es el qué sucede después de la evaluación. Ya lo había mencionado en otro momento. Porque de qué nos sirve pues saber el qué, por qué, para cuándo, a quién, cómo, pero ¿qué hago después de eso? ¿Qué hago con un resultado? ¿Qué hago con esa identificación de conocimientos, si se logró la curva de aprendizaje, sí o no? Entonces es importante el qué hacer después de la evaluación. Y otro aprendizaje a espejo que he tenido y me ha permitido en otros contextos a mis estudiantes y a otros colegas recordarles y manifestarles es ponernos en contexto cuando estamos en estos medios virtuales, no olvidarnos que tenemos una cámara delante de nosotros, no olvidarnos que en el contexto tal vez hay más gente que puede estar interrumpiendo el sonido, no olvidarnos que de repente hay familias y estamos en nuestro contexto de hogar, recordarles que vamos a estar en una web para no tener accidentes y no caer en redes de uno de los más bloopers o cosas chistosas de lo que ha venido sucediendo en este tipo de enseñanza virtual. Entonces, no perder que en qué contexto estamos desarrollando nuestro proceso de formación para de repente no caer en situaciones ridículas, tal vez que pues igual tenemos una imagen que cuidar y no hay que perder ese grado de seriedad que se tiene en un proceso de formación. Gracias, profe Héctor. De hecho, yo lo mencionaba en la charla que orienté ese día y era que nosotros no tenemos margen de error cuando estábamos frente a la cámara en una clase. Nosotros aquí con ustedes cuando conversamos, incluso hacemos todo lo humanamente posible para que todas estas charlas queden muy bien estructuradas, pero nosotros somos en eso, pues, tratamos de ser muy perfeccionistas y el llamado es precisamente ese. Con estos procesos de formación buscamos bajar el rango como el margen de error a ese tipo de cosas. Antes de pasar a la tercera pregunta, quiero leer 3 comentarios de los colegas que estuvieron compartiendo con nosotros mientras ustedes hablaban. El profesor Gustavo decía, mi aprendizaje lo quiero resaltar en esas 3 competencias comunicativas, pedagógicas y tecnológicas, a las que tenemos que darle una prioridad. Espérenme que se me fue. Para dar paso a las otras competencias formativas. La otra parte es que son clases presenciales mediadas por la virtualidad. No son clases virtuales totalmente. La profesora Nubia decía que el mayor aprendizaje fue ver la evaluación de forma holística. Nos aportó oportunamente en verla como permanente, integral y constructiva. Y nos genera retos en la didáctica. Y la profesora Inés dice que, pues nos da las gracias, dice que es una gran oportunidad para refrendar conocimientos, paradigmas, herramientas TIC, avances en la educación virtual, etc. Las reflexiones sobre educación, evaluación y aprendizaje son pertinentes e iluminadoras. Y Darío Lombana dice que el mayor aprendizaje fue como a partir de los conceptos pedagógicos y aprovechando la tecnología, podemos compartir y enseñar a distancia con calidad y de manera interactiva entre estudiantes y docentes, y sobre todo el uso de plataformas que no son en vivo, que dan al estudiante tiempo de aprendizaje sin estar vigilados, sino por ese deseo de aprender. Bueno, profes, muchas gracias por esas reflexiones en cuanto a su mayor aprendizaje. La tercera pregunta que les planteamos en ese sentido es, bueno,
¿Cuál es el reto a partir de este espacio de formación? ¿Qué queda? ¿Cuál es el reto que les queda a ustedes? Seguir aprendiendo, dice la profe Inés. Muy bien. Yo creo que el principal reto que nos queda es lograr esa conectividad, no solamente en el hecho de el enlace como tal del Internet, sino que realmente el estudiante logre poder entender, poder comprender los aspectos que se están transmitiendo. Y no solamente el conocimiento como la parte académica, sino todo el contexto social, todo el contexto humanístico, todo aquello que hace parte de esa construcción de sociedad. Y yo creo que eso es el principal legado que uno debe dejar como docente. No solamente un conocimiento técnico, ni un conocimiento académico, sino también con un conocimiento de causa, de persona, de crear seres que realmente aporten a la sociedad. Gracias, profe. Muchas gracias. Alguien que se llama aquí iPhone, creo que es la doctora Ponte, dice aprendizaje conectivo. Giselle dice aplicar las estrategias aprendidas en el aula virtual como en el aula presencial. Muy bien, ¿alguien más tiene un comentario? ¿Qué queda entonces? ¿Cuál es el reto? El reto más importante es que como sociedad no volvamos a lo mismo de antes, que esta situación nos permita llevar lo aprendido al futuro. Gracias, profe. Así es. Aportar al desarrollo de la educación virtual, ya no solo como una comunidad, como una oportunidad de una institución, sino como el eje de desarrollo social, dice el profe Rafael. Profe Juan Sandoval dice construir comunidades de aprendizaje virtual. Así es. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere expresar su reto? Yo me tomé el atrevimiento aquí en el micrófono. Tranquilo, profe, Héctor, adelante. La virtualidad nos permite acortar distancias definitivamente sí o sí. Para las instituciones ese es un reto muy importante, muy interesante, empezar a ofertar cierta dinámica de su formación desde la virtualidad ya con los docentes, con una experiencia, con un bagaje que se tenga en ese aspecto, facilitarle la educación a gente que está en aspectos más remotos o que incluso puede reducir costos y a cierto grupo poblacional alcanzar o tener alcance más bien a la formación a través de la virtualidad, ya que pues hay ciertos espacios que no se requieren, hay ciertas dinámicas que no se van a dar de manejo, entonces eso nos va a permitir poder tener mayor alcance, reducir tiempos de respuesta y pues hacer más práctica cierta función, aun cuando reconociendo que desde la labor administrativa para cada uno de los docentes pues también es una labor titánica, ¿no? Tener que preparar una clase de manera virtual, tener que todo un enfoque y toda una logística previa para una formación de 1 hora, hora y media, 2 horas. Es un trabajo que se requieren hasta 6, 8 horas previas antes de una formación. Entonces también hay que reconocer esta labor del docente en el medio virtual. Bueno, parece que Diego nos... Diego. Bueno, no sé si alguien tiene un aporte. Estos espacios para nosotros son muy importantes, nos alimentan mucho. Es una manera como de no solo compartir percepciones, sino también angustias. Esto, pues, indudablemente a todos nos ha suscitado la necesidad de embarcarnos en esta aventura, pero es una aventura que tiene también sus retos y sus satisfacciones. De verdad que la virtualidad ha dejado de ser esa cenicienta vista un poco con desprecio y hoy empieza a tener relevancia y quizás a imponerse como espacios de aprendizaje por autonomía. No sé si alguno de los profesores nos quiere... Aquí, hola, ¿me oyen?
¿Me oyen? Sí, sí, Ah, sí, bueno, ahora sí. perdón, es que ahora se me apagó el micrófono. Aquí en el chat la profesora Dayana dice que es potenciar en las personas capacidades de pensamiento que van más allá de lo que puede obtener fácilmente de un dispositivo tecnológico. Se trata de formar en competencias relevantes para el mundo laboral emergente. Ese es el reto que tenemos hoy en día. Hoy leía una frase que decía que tal vez tenemos que preparar en competencias que aún no están para los problemas que todavía no hemos vislumbrado. Entonces es un desafío que tenemos adicional a eso. El profesor Darío dice seguir aprendiendo y capacitarnos de forma continua para poder dominar y tener manejo asertivo de plataformas y medios virtuales. De ahí resalto la parte de manejo asertivo, por lo que nos ha dicho el profesor León en varias ocasiones, y alguno de ustedes lo ha resaltado. Las herramientas son eso, herramientas, son un medio para. No deben ser el fin ni el objetivo final, sino que deben siempre estar en la mitad de todo el proceso. Motorola One, que no sabemos quién es, dice mejorar las competencias pedagógicas, integrar las competencias tecnológicas y desarrollar las competencias de comunicación con las herramientas aprendidas en este curso. Cada uno sabrá en ese trípode de competencias, más las adicionales como de gestión y demás que habíamos hablado, cuál es la que tiene que desarrollar un poco más. Cada uno sabrá qué le cuesta más o qué necesita más. Yo sí resalto la apertura que han tenido todos a este proceso y que han manifestado. Profesora Gloria, adelante. Bueno, para mí el reto principal es que una vez entendido que ya el proceso de aprendizaje no es igual y que ninguno de los actores, ni nosotros como docentes, ni nuestros estudiantes son los mismos, entonces hay que reescribir el proceso, hay que aplicar conocimientos, pero también hay que verlo con otra óptica. Hay que desafiarnos profesionalmente, pero sobre todo dejar atrás todo lo que nosotros conocíamos para llegar y poder aprender y adaptarnos a este nuevo entorno que puede, en este momento está en construcción, pero puede llegar a ser algo tremendamente favorable para nuestros estudiantes. Por ejemplo, hablo desde la ruralidad, que ellas puedan llegar a acceder desde los lugares en los que viven a conocimiento y a un proceso, a un título, a educación de calidad, sin necesidad de trasladarse, dejar sus familias y dejar las cosas, sino que simplemente donde están puedan desarrollar estos procesos de aprendizaje. Entonces creo que para mí sería el desafío más grande. Correcto, profesora. Profesor Carlos Mauricio. Sí, muy buenas tardes a todos. Nuevamente ya había escrito algo al inicio. En mi caso, pues yo planteo 3 retos. Uno a corto plazo, que es pulir la unidad didáctica virtual que fue el centro de nuestro curso. En el rol de docente, yo tomé una asignatura presencial y procuré, usando toda esta formación y todos los recursos, elaborar una unidad pues que se aproximara al objeto que a los objetivos que ustedes nos plantearon, pero pues en las retroalimentaciones nos damos cuenta que faltan muchas cosas. En el reto a mediano plazo, ya en el rol como directivo, yo soy director del Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad América, y en unos programas tan específicos, pues es un poco complejo el tema. Obviamente, pues lo primero será cómo darle alcance a la virtualidad como apoyo a la presencialidad. En la Universidad América, pues no tenemos programas virtuales, tenemos pues el apoyo de la virtualidad a través del Moodle, por ejemplo, y otros recursos que hemos explorado en esta coyuntura. Entonces es fortalecer y mejorar esos aspectos. Y un reto a largo plazo casi que es personal también. Recuerdo, yo llevo más de 20 años en la educación y hacia el año 2002-2003, cuando se comenzó a trabajar bastante fuerte en este tema, más allá de solamente el aula virtual, me preguntaba cómo será volver un programa como ingeniería mecánica, en particular mecánica virtual. Y hice varias veces el ensayo en una asignatura que se llama mecánica general, donde está la operación en el torno, en la fresadora, en procesos muy prácticos, y pues me daba algunos elementos que fortalecen y seguramente nos van a aportar a ese reto a largo plazo.
es un reto no solamente personal, sino institucional, porque esta coyuntura del COVID pues nos deja muy expectantes y de hecho hace que nos reinventemos, y por qué no darle alcance a unos temas como lo específico de la ingeniería mecánica. Entonces, esos son los retos que dejan en particular, y pues agradezco a ustedes los aportes, la colaboración. Yo pues hace unos 10 años más o menos, veo que han crecido bastante, y pues los felicito y gracias por todo, muy amables. A usted, profesor, y muchas gracias por los aportes que está dando. El profesor Milton nos escribe que el reto es mantener la relación estudiante-profesor, en donde el estudiante sepa que cuenta con su guía en relación gana-gana, y evitar que ahora el estudiante solo se incline mayoritariamente por el autoaprendizaje apoyado en la tecnología. Son muchos desafíos, son muchos retos los que quedan, pero ya hemos caminado un buen trecho, ¿no? Ya la idea de nosotros con este curso es compartirles lo que nosotros ya hemos caminado, adelantarlos un poco en el camino y entregarles herramientas para planeación, para evaluación y para gestión de la relación enseñanza-aprendizaje a través de diferentes tecnologías. Pero el camino continúa. La educación siempre es construcción, y a mí me encantaba escucharlos a ustedes, profes, porque varios de ustedes hablaban de las dificultades que tuvieron al inicio, de cómo se perdían en alguna herramienta, pero cómo terminaban tomando esa herramienta e incluyéndola en su curso, en su trabajo, e incluso el reto de tumbar algún paradigma que se tenía frente a cómo hago esto desde un computador cuando yo lo que tengo que hacer es tocar las cosas. A mí eso me maravilla, y yo creo que el camino está abierto, buscando siempre generar experiencias de valor para nuestros estudiantes, que es lo que en definitiva deberíamos entregar, que nuestros estudiantes cuando salgan de nuestras clases pudieran decir: no soy el mismo que cuando entré, y no soy el mismo en el mejor sentido de todos, porque he adquirido conocimientos, competencias, y las puedo aplicar y distribuir entre todos. No sé si Diego, León, Cristian, Jonathan tuvieran algo que agregar. Hay un comentario, Pacho, de un profe, Julio César, que me parece que es muy pertinente. Él dice: el reto más importante es motivar al estudiante hacia su formación con el apoyo de herramientas TIC, para que sienta que él es el verdadero protagonista de su formación, haciéndolo más autónomo, más participativo y entendiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es colaborativo. En esencia, es una relación de gana-gana entre docente y estudiante. Me parece que logra recoger de manera muy clara la esencia de cómo se media en el aprendizaje virtual, ¿no? Es decir, es fundamental darle al estudiante ese protagonismo, ¿no? Y ahí está el otro actor del proceso educativo, ¿no? El estudiante. Porque uno como docente puede esforzarse por mejorar sus espacios de aprendizaje, por generar recursos virtuales, por actividades y rutas de aprendizaje, pero muchas veces el estudiante, tiene dificultades, ¿no? No todos los estudiantes son digitales, hay estudiantes analógicos, hay estudiantes que todavía persisten y quieren mantenerse bajo modelos tradicionales, y no es fácil esa alfabetización digital. Entonces, me parece muy, muy importante destacar que en la virtualidad necesariamente el estudiante se convierte en el principal actor del proceso de aprendizaje. Gracias, León. Diego, ¿algo más que agregar? Sí, colegas, yo creo que, como bien lo anotaron algunos colegas en sus aportes, el reto es establecer esas relaciones con lo pedagógico, con los estudiantes, reconocer que queda mucho camino por recorrer, que quedan muchas cosas por aprender de ustedes mismos, de sus competencias. Alcancé a escuchar, a leer aportes de profesores que se están reconociendo como sujetos, como profesores, están aprendiendo de ellos mismos. Y creo que parte del ejercicio también es esta contingencia que nadie la esperaba y que va para largo, nos va a ayudar a reconocernos también y a potencializar unas cosas que tal vez en el día a día no teníamos la oportunidad ni de ver en nosotros mismos. La invitación es a seguir aprendiendo,
busquen bastante en la red, hay muchas herramientas. Nosotros, como bien lo mencionaron ahorita, esto fue una pincelada de muchas cosas, pero cuentan con todo nuestro apoyo, cuentan con el apoyo de una institución que se ha pensado la virtualidad hace un tiempo y que a pesar de que estamos aprendiendo a diario, tenemos toda la disposición de compartir nuestras certezas y nuestras incertezas con ustedes. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Profesor Jonathan, ¿un comentario final? Bueno, básicamente agradecerles a ustedes por confiar en la institución. Como dijo el profe Diego, este proceso también nos ha permitido a nosotros mismos repensarnos, que uno cree que tiene experiencia, pero cada día aprendemos más y digamos que el ejercicio de realimentación con ustedes nos sirvió mucho para esa reflexión. A todos muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, profesores, vamos terminando nuestros encuentros. Les agradecemos de verdad por hacer la diferencia, porque esto no nos tiene que quedar grande, sino todo lo contrario, debe ser una gran oportunidad de mejora para todos, como muchos de ustedes lo han referenciado, y debe ser una gran oportunidad de mejora para las universidades y una apertura de horizontes infinitos para lo que podemos hacer. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su constancia. Esperamos sus documentos el día lunes para poderlos evaluar y juntar todo el proceso y generar los informes finales de su trabajo y de su participación. Nuestros correos quedan abiertos para ustedes, ya los tienen, nos hemos comunicado por ahí. Estamos para acompañarlos en lo que necesiten en realidad, ¿sí? La conferencia queda grabada, como siempre, la montaremos al campus y lo que necesiten, a cualquiera de nosotros pueden acudir porque estamos para acompañarlos en esto. Dios los bendiga, los respalde. Amén. Y a ustedes Amén. más. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Cuídense Muchas mucho. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Buen fin de semana. Igual para ustedes. Un abrazo para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche y buen fin de semana. Igual para ustedes. Un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Noche. Gracias. Cuídense mucho, Muchísimas por gracias. favor. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Se acabó el curso. Feliz noche. Sí.